En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario, y tomar la información fuera de contexto para ponerla en contexto es fundamental. Por mucho tiempo nos han dicho que de política no se habla en la mesa, que la política es solo para los mafiosos y los buscadores de rentas. Por otro lado nos dicen que nos involucremos y que no seamos indiferentes. Mientras tanto, la información nos bombardea, y aunque no tengamos que saber de todo, nos afecta el no estar enterados de las decisiones que otros toman en nuestro nombre y que afectan nuestra vida. Bienvenido a Fuera de Contexto, el espacio para cuestionar, analizar y formar tu propio criterio. Bienvenidos a un episodio más de Fuera de Contexto, este podcast que es traído a ustedes por República. Para mí, José Fernando Orellana Vera, es un gusto poder acompañarlos en este especial del Bicentenario. Hoy continuamos con la conversación que iniciamos la semana pasada con Will Ogilvy y, pues bueno, él es internacionalista y catedrático de la Universidad Francisco Marroquín. Will, bienvenido. Muchas gracias, José. Un placer. Will, cerrábamos el episodio de la semana pasada platicando acerca de la igualdad como una de esas ideas que justamente empiezan a cobrar preponderancia en los momentos anteriores a la independencia, a las independencias latinoamericanas, en los momentos anteriores a la Revolución Francesa, y que bueno, yo veo... Y eso va a ser tema para otro programa, pues varios sucesos históricos que marcaron, quiera que no, las independencias, como la independencia de Guatemala, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, pues la Revolución de Independencia Americana, la Constitución de Cádiz, y justamente también el rol importante que tuvo Napoleón después de la Revolución Francesa en Europa en general. Pero hablamos acerca de la igualdad. Otro tema que es importante y que de hecho forma parte de la bandera de Guatemala es el tema de la libertad. Y cuando hablamos de libertad, hablamos de igualdad. Quizá fraternidad es algo que lo vemos un poco más lejano. Pero cuando hablamos de libertad y cuando hablamos de igualdad, tienden a ser conceptos que a veces cuesta un poco lograr encajar o lograr compatibilizarlo, por decirlo de alguna manera. Y esto es un tema que... imagino yo que no solo viene desde ese momento, sino es un tema que hoy por hoy se sigue discutiendo y a la hora de hablar del tema, dependiendo de la perspectiva de con quién tú lo platicas, pues vas a encontrarte quienes te dicen que mientras no haya igualdad material no va a haber libertad. Y las variantes de pensamiento pueden ir surgiendo. En ese momento, y desde una perspectiva liberal hoy por hoy, ¿cómo se daba esa compaginación de estos dos conceptos, por llamarles de alguna forma? Bueno, por un lado, recordar, ¿no?, que el liberalismo tiene esta parte política, que es quizá más importante o primaria para mucho de lo que está pasando en esta época por encima de la económica, que se olvida a veces, y creo que es importante recordar esas dos partes, ¿no?, que el liberalismo en España, con la PEPA y todo lo demás, pues es un liberalismo político, generalmente. Pero en la semana pasada estábamos hablando sobre la igualdad y cómo la destrucción del antiguo régimen era algo que se preveía que iba a pasar en todos lados, y de hecho vivimos en una sociedad, ahora en el siglo XXI, en la que de hecho esa profecía, y te hablaba del gran libro de Tocqueville, que él hace la profecía entre 1830 y 1840, están publicados los dos tomos, él hace la profecía y a los franceses les dicen, no hay vuelta atrás, o sea, el antiguo régimen es el pasado. Puede que haya una respuesta conservadora, como hubo en Europa, ¿no?, a Napoleón, sobre todo después del Congreso de Viena, Santa Alianza y todas estas cosas interesantes. Pero Tocqueville se da cuenta que la igualdad es lo que va a avanzar, porque ha habido esta revolución intelectual a todos los niveles y la gente ya no va a entender esto de estamentos y privilegios cerrados. Ahora bien, si bien creo que todos entendemos la igualdad muy bien, Tocqueville siempre decía que para que una sociedad sea exitosa tiene que avanzar la libertad de la mano con la igualdad. Y esto presenta un problema muy importante. ¿Por qué? Porque la igualdad la entendemos todos. Cerebralmente comparamos constantemente todos. Si yo te digo que una línea es más grande que otra, es muy fácil de entender la igualdad, ¿no? El concepto de igualdad en aritmética y muchas otras cosas es muy fácil de entender. Si tú cobras 1.000 y yo cobro 500, es muy fácil entender la desigualdad desde muchas maneras, ¿no? Pero la libertad es una cosa más abstracta, más difícil de entender y muchísimo más difícil de educar en el ciudadano, ¿no? ¿Por qué? Porque la libertad, decía el autor, no es tan fácil de ver, no es tan visible, no es tan fácil de una manera u otra de interpretar. La libertad se tiene que experimentar.
Por eso, para todos los autores que les encanta la descentralización, como los Armstrong, los sociólogos importantes como Nisbet y demás, Tocqueville es la inspiración de todos, porque Tocqueville lo que dice es para que la gente no se olvide la libertad y se manifiesten y participen en política, es muy importante que tengan una experiencia de día a día. Y a él le encanta al pueblo norteamericano en este sentido porque ven que los norteamericanos se unen para todos. En el pueblo, si tienen que decidir si una carretera pasa por un lado, si tienen que decidir si crean o construyen una iglesia, para todos se reúnen y para todos la cuestión política es algo importante. Ejercen esa libertad política desde abajo. ¿Qué es lo que nos ha pasado en las democracias modernas? Pues el gran peligro que tenía la igualdad. ¿Cuál era este peligro? El peligro era que si todos somos iguales, entonces nadie va a tener mucha razón en lo que dice y probablemente la tentación que tiene el individuo cuando ya todos somos iguales y no hay grandes intelectuales a los que seguimos, pues que el individuo está solo, está aislado frente a esta gran masa que él va a llamar a este concepto, por supuesto lo va a inventar en la tiranía de la mayoría. Esto es un debate político muchísimo más antiguo de Tocqueville, hay que ir al siglo, hay que ir al 400 y pico y al 300 y pico antes de Cristo a Grecia, porque ese es un debate que había entre Platón y Aristóteles, en el que Platón decía que solo los unos, ¿no? El gran aristócrata, entendido en el gran filósofo rey, era el que podía entender la verdad, el que realmente la estudiaba era el filósofo. Aristóteles también creía de cierta manera en esto, pero Aristóteles sí que pensaba, por ejemplo, que la suma de las opiniones podía llegar a una verdad más elaborada que lo que tú o yo pensábamos en nuestra casa. Tocqueville va a ver que esto es lo que va a ser la tiranía de la mayoría y lo que todo el mundo va a pensar, todos vamos a ser especies de borregos que no hacemos más en los temas políticos que elegir a nuestros tiranos cada 4 años. Entonces, el gran problema del avance de la igualdad es, sin que la libertad vaya de la mano, va a provocar una sociedad de borregos en los que la gente va a votar por todo menos por lo que debería, ¿no? El ideal de la Ilustración, por el que se crea la enciclopedia, es crear que todos fuéramos pequeños hombres filósofos, que es el mito del votante racional, ¿no? De que todos los que votan saben lo que están haciendo, saben lo que es mejor para su país y van a votar con lo que es mejor para su país. Todos sabemos, por desgracia, que la democracia no funciona así y Tocqueville, La democracia en América, explica muy bien por qué esto iba a ser tan difícil que pasase. Willy, yo creo que cuando hablamos de bicentenarios, cuando hablamos de aniversarios, cuando hablamos de cumpleaños, siempre son momentos en los que uno acostumbra a reflexionar sobre lo que ha estado haciendo en los últimos, en la última serie de años, que sean 50 años, sean 100 años, sean 200 años, o incluso un año que uno voltea a ver para atrás y dice, bueno, pasaron 12 meses desde que hice mis últimas resoluciones de año nuevo y cuáles cumplí o cuáles no cumplí y cuáles voy a cumplir para el siguiente año. Y justamente en esa línea, pues las revoluciones... la Revolución Francesa, la Revolución Americana y los movimientos independentistas latinoamericanos, como por ejemplo el Movimiento Pacífico de Independencia Guatemalteco, cuando es la Declaración de Independencia de Guatemala, el Plan Pacífico de Independencia, que fue el antecedente a la Declaración de Independencia de Guatemala, justamente evocan y exaltan algunos de esos principios que justamente mencionábamos que... a la fecha están constitucionalizados en la constitución vigente que tenemos en el país y que lo mismo es en otros países centroamericanos. Dos principios de ellos justamente son el de libertad y igualdad que pues, platicábamos en la pregunta anterior. Y la pregunta es, viéndolo para atrás y viendo, pues, viendo la historia de Guatemala, viendo la historia de los países occidentales, ¿cuál dirías tú, desde tu perspectiva, pues no solo como internacionalista, como estudioso del pensamiento político, sino también como liberal, qué es el régimen político más o el sistema político más compatible con esas ideas de la libertad y de la igualdad? Y te lo digo más en un contexto en el cual yo creo que es bueno cuestionar si el sistema político que tenemos de momento funciona y funciona bien para todos. Lo que pasa es que muchas veces, justamente por el hecho de que ese sistema político no ha funcionado, surgen movimientos radicales que tienden a llevar la situación a extremos y es, bueno, démosle la vuelta a todo y hagamos una revolución ahorita porque no funciona el sistema. Cuando se habla de revoluciones, normalmente hay una cosa curiosa, ¿no? Y es que a la izquierda le encanta la francesa, porque es evidentemente la decapitación a todos los niveles, ¿no? del antiguo régimen. Y a la derecha nos gusta, en general, la gloriosa, la inglesa. Y hay un fundamento que creo que diferencia muy bien a las dos y que coincide en por qué a cada lado le gusta más una que la otra. A la izquierda creo que le gusta la francesa porque la Revolución Francesa es al final una revolución en la que se crea de cero un sistema, ¿no? Es borrón y cuenta nueva.
y esto les encanta porque los sueños socialistas siempre es poder crear a alguien a imagen y semejanza de lo que queremos, con los resultados terribles que eso tienen. Y sangrientos, porque no solo la francesa, ya podemos examinar la Revolución de Octubre en Rusia y podemos ver efectivamente los terrores de Mao en China. Bueno, Cuba, tenemos tantos ejemplos ya que podemos ver cómo este tipo de modelo es tan terrible, ¿no? Pero la inglesa gusta mucho porque la inglesa, lo que están pidiendo los revolucionarios ingleses no es al rey... No es quitar al rey y crear algo nuevo que se nos acaba de ocurrir a todos los iluminados que somos, sino al rey lo que se está diciendo es: nos estás quitando nuestras libertades antiguas. Es decir, hay un argumento conservador y liberal desde el punto de vista de que esto es algo antiguo, es algo que hemos heredado y que merece la pena respetar, nuestras libertades antiguas, y tremendamente liberal en que es un proceso muy de abajo arriba, ¿no? Es algo que a Hayek, por ejemplo, era una cosa que le gustaba mucho, pero a Burke también. En este sentido, Hayek era muy burkeano, ¿no? En el sentido de esto es algo que sucede de la sociedad, son nuestras libertades antiguas con las que hemos llegado a pacto con nuestros gobernantes, y de repente tenemos un gobernante que nos quiere quitar todo y convertirse en un absolutista, básicamente. ¿Qué nos dice eso, no? El éxito del modelo inglés frente al francés en todos los sentidos. Pues primero creo que lo que indica es que no hay un modelo para todo el mundo, o sea, no se puede copiar y pegar un sistema sobre los demás. Los americanos llevan, por cierto, ahora ya 20 años en Afganistán intentando imponer una democracia liberal fracasada, después de haber metido más dinero de lo que metieron para reconstruir en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y eso indica el fracaso que tiene. Entonces, si bien yo creo que no hay un modelo que Guatemala pueda copiar y pegar de Suecia o cosas de ese tipo, que les encanta aquí a la izquierda también, sí que creo que hay modelos que han funcionado mejores que otros, ¿no? Yo, por ejemplo, pues soy medio inglés y medio español, y a mí la monarquía parlamentaria es una cosa que creo que funciona muy bien y me gusta mucho. La izquierda la detesta, porque la idea de que haya un rey que no eligen, pues no pueden con ella. Pero yo creo que hay un argumento liberal para defender al rey, ¿no? Y aquí en Guate no se entiende mucho y nos ven un poco como monstruos, como criaturas de museo cuando defendemos la monarquía. Pero hay un argumento liberal a favor de la monarquía en el sentido de que al final es un poder más. Es una división de poder más, si uno lo entiende así. No es un árbitro dentro del poder político, que no es partidario y que en momentos de crisis nacional ayuda mucho para unir a la gente, ¿no? El mensaje de la reina de Inglaterra en el COVID o el mensaje del rey de España con la crisis de Cataluña, creo que ayuda mucho a crear una sensación de comunidad. Ahora bien, ¿qué creo que muchos de los males que comparte España con Guatemala, ¿no? Que el gran problema que hemos tenido en los sistemas modernos, heredados por la motivación jacobina de centralizar el poder, es que se descentraliza la administración pero no el poder. Y eso es un error. Porque si queremos enseñar a la gente a ser libres, como yo te dije, ¿no?, en el podcast la semana pasada, es esencial que la gente experimente eso, que la gente experimente que en su pueblo, oye, la carretera no tiene que pasar por aquí, debería pasar por aquí, oye, nos juntamos todos para construir una iglesia o arreglar un problema que tenemos en el pueblo. Esa sensación de que todos participamos en la política y que tenemos que pensar racionalmente en nuestros problemas políticos es esencial para luego a la hora de poner el voto en unas elecciones presidenciales. Porque si tú lo que pides son el voto para 4 años de un tirano que llega ahí tan lejano y que al final se va a elegir por el dinero que da o no da o por cosas de ese tipo, pues luego es sorprendente cómo nos vamos a quejar de los políticos que tenemos. Si no hemos educado a la gente a la libertad política y a tener que pensar sobre la política. Entonces, yo creo en un sistema descentralizado. Me imagino que has entrevistado a Edu y te ha defendido algo similar para Guatemala, pero la descentralización no solo puede ser la administrativa. Es decir, no solo puede ser a qué hora tienen que pasar a recoger la basura. La descentralización también tiene que ser política. Es decir, qué hacemos con los recursos que tenemos y ir dejando que se compita, ¿no?, en un momento de descentralización. Probablemente Edu también te habló de Armstrong, ¿no?, y de todas estas cosas, porque la comunidad no es imbécil. Y la comunidad en general sabe lo que le viene bien y lo que no le viene bien, y no hay que tratarles como imbéciles. De hecho, se acaban convirtiendo en imbéciles, creo yo, cuando centralizamos todo el poder, se le quita a todo el mundo todas las decisiones de política y esperamos que una vez cada 4 años tomen la mejor decisión, ¿no? Creo que es una excelente reflexión para terminar estos primeros 2 episodios, Will, del especial del Bicentenario de la Independencia de Guatemala. Will, gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí contigo. Cuando quieras repetimos. Nos vemos la próxima semana en el mismo lugar.